empezar, si no nos conocen, bueno, le quiero decir que Campus France es una como agencia internacional, pero una agencia del gobierno francés, que aquí en Chile dependemos de la embajada y del Instituto francés, y bueno, estamos presentes en todo el mundo, casi todos los países, para dar información a los estudiantes sobre los estudios superiores en Francia. También hacemos ayuda de orientación. Como se postula a formaciones a través de nuestra página, si lo voy a mencionar en detalle, se lo voy a mencionar después, y también hacemos un acompañamiento, entonces, desde un día como hoy, para informar, hasta la preparación a la partida, donde le indicamos también cómo sacar la visa de estudios, y orientación para llegar a Francia y los trámites que quedan por hacer. O sea, es un rol, digamos, de asesoría bastante completa en todo el proceso. Entonces, le voy a dar unos pequeños números sobre la movilidad estudiantil a Francia. Son casi 350.000 los estudiantes que van todos los años a Francia, lo que hace que Francia es el cuarto país en recibir a estudiantes internacionales en el mundo. Los tres primeros son Estados Unidos, Inglaterra y Australia, tres países anglófonos, y después viene Francia, bueno, junto con Alemania, dependiendo de los años, el primer país no anglófono. Desde Chile, cada año se van unos 450 estudiantes, en todos los ámbitos, que sea estudiar francés, en licenciatura, en máster, en doctorado, o en intercambio. Bueno, este año que pasó fue un poco menos, obviamente por las razones que conocemos, por la pandemia, porque no hubo intercambios, esperando a que se reanude este año. Pero siguen las ganas en todo caso. Y hay más de 900 chilenos que están estudiando en Francia actualmente, porque obviamente se pueden quedar más de un año para continuar sus estudios. Entonces, para estudiar en Francia hay varias opciones, hay varias formas y en distintos momentos se puede estudiar. Por supuesto, uno puede cursar la carrera, bueno, si ustedes están en la Universidad del Bío ya están estudiando, entonces no es su caso, pero pueden realizar un máster una vez que estén titulados ya tienen su licenciatura, después pueden hacer un doctorado, y si actualmente están en pregrado, pueden pensar en hacer un intercambio o un doble diploma. Para eso se tienen que dirigir a las relaciones internacionales de la Universidad del Bío y les podrán indicar cuáles son los convenios que existen con Francia para hacer ese intercambio. Generalmente puede ser tercer o cuarto año, ahí va dependiendo de los convenios que existen. Y también existe la posibilidad de ir a aprender francés a Francia, porque vamos a ver que para estudiar en Francia hay que saber francés. Y también en la diapositiva pueden ver la Working Holidays, que, bueno, lamentablemente en esta fecha está detenida, porque solo se están entregando visas para estudiantes, no otras visas. Entonces, pero bueno, para después, cuando se reanude la normalidad, esperemos que vuelva la visa Working Holidays también para pasar un año en Francia. Entonces, varias oportunidades, digamos, de ir a estudiar. Les voy a presentar ahora las instituciones de educación superior, porque en Francia no todos estudian en la universidad. Son más de 3.500 instituciones públicas y privadas superiores. Entonces, están las comunidades de universidades, que eso significa que son unas universidades que se juntaron para hacer una comunidad más grande. Después están las universidades, que es lo mismo. Dentro de todas esas universidades hay escuelas doctorales para hacer el doctorado, que son casi 270, ¿no? Y aparte está la escuela de ingeniero, escuela de management o gestión, escuelas de arte, de arquitectura y otras escuelas especializadas. Todo eso para mostrar que se puede estudiar, digamos, lo que uno quiera o más en Francia. Entonces, las universidades en Francia hay que saber que son públicas y que están financiadas por el Estado.
están en todo el territorio francés. Pública significa que su calidad está garantizada por el Estado, por el Ministerio de Educación y que entregan diplomas nacionales, que son los diplomas de licenciatura, máster y doctorado. Y esos diplomas nacionales significan que tienen el mismo valor independiente del lugar donde estudien. Pueden estudiar en París, por supuesto, en la Sorbona, por ejemplo, que he conocido, pero van a tener exactamente el mismo diploma si es que estudian en Toulouse, Brest, Marseille, Strasbourg, etc. Eso es muy diferente de Chile, por eso lo recalco. Eh, y el hecho que sea pública no significa que sea mala, al contrario. Como le mencioné, la calidad está garantizada por el Estado. Por supuesto, las universidades ofrecen formaciones en todos los campos de conocimiento, pero la Universidad de Francia hay que saber que es más bien formaciones teóricas. Vamos a ver por qué después, porque una formación más práctica no se estudia en la universidad, pero se estudia en ciencias, letras, ciencias humanas, arte, salud. Todas esas formaciones están disponibles. Después tenemos una particularidad francesa que se llama las grandes écoles. Y las grandes écoles, podríamos decir, grandes escuelas, y no son universidades, pero son instituciones públicas o privadas también, pero la gran diferencia con la universidad significa que imparten una formación de excelencia en varios campos, en ingeniería, negocios y management, ciencia política, administración. Por ejemplo, han escuchado hablar en ingeniería de l'École Polytechnique quizás, o en ciencia política de Sciences Po. Esas son grandes écoles. Entonces, uno sale de ahí con un diploma y un trabajo seguro, pero hay que saber que la admisión es muy selectiva. Se entra por un concurso o por expediente, pero hay mucha selección, lo que no es tan así en la universidad. Es mucho más fácil entrar en la universidad que en esas grandes écoles. Y las cuales también entregan diplomas de licenciatura, máster y doctorado, por supuesto, reconocidos. Las grandes écoles también ofrecen muchas más formaciones en inglés que la universidad, quizás. Y aparte están escuelas e institutos especializados, porque, por ejemplo, si quisieran estudiar, no sé, gastronomía, moda, agricultura, agronomía, periodismo, son carreras más profesionales, más técnicas, digamos, y no se enseñan en la universidad. Por eso están esas escuelas e institutos especializados que, por supuesto, también entregan diplomas de Estado, licenciatura, máster y doctorado, los mismos, y también puede haber unas que entregan diplomas y certificaciones de esa misma institución. Si son de Estado, la calidad está garantizada. Lo otro hay que ver qué prestigio tiene la escuela. Para los que quisieran hacer estudios más largos, que quisieran hacer un doctorado, como mencionamos, hay 267 escuelas doctorales, y uno puede postular al doctorado, obviamente después de un máster, pero con una paréntesis para Chile, porque Chile, la licenciatura es muy larga, son generalmente 5 años, entonces ocurre que también puedan ser aceptados en formación doctoral después de una licenciatura chilena por ser larga. Entonces, bueno, es una formación completamente aparte, lo voy a mencionar ahora, cada 3 semanas, porque vamos turnando los webinars que hacemos, pero presentamos un webinar específico sobre el doctorado, entonces si hay entre ustedes algunos interesados, no duden en contactarse con nosotros para asistir a ese webinar sobre el doctorado. Entonces, les hablé de la universidad pública, le hablé de los diplomas nacionales. Entonces, se lo voy a mostrar ahora con ese esquema que es el sistema de estudios superiores, que se llama el sistema LMD, licenciatura, máster y doctorado, que es un modelo que se usa en toda Europa. Entonces, la licenciatura en Francia y en Europa dura 3 años solamente, es mucho más corta
que en Chile, que los otros países latinoamericanos. Entonces, a los 3 años uno obtiene la licenciatura, después vienen 2 años de máster, el máster 1 y el máster 2, y se obtiene el diploma de máster, el grado de máster después del segundo año de máster, y después, para los que quieran seguir, pueden hacer el doctorado. Entonces, como ya dije, la licenciatura, el máster y el doctorado son diplomas nacionales. En todo caso, todas las instituciones, perdón, que sean universidades, grandes écoles o bien institutos y escuelas, se basan en ese sistema LMD. Voy a hacer una pequeña paréntesis, pero si tienen preguntas, la pueden hacer en el chat, se me olvidó mencionarlo al principio, y las iré viendo al final de la presentación para ir respondiendo las dudas. Entonces, eso con el sistema educativo francés e europeo. Entonces, ¿cómo se hace para elegir una formación? Bueno, vimos que si quisieran hacer un intercambio o un doble título, tienen que ir a la Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad, de la Universidad Bio Bio, para que le indiquen qué convenio existen con Francia para poder aplicar a ese intercambio. Ahora, si quisieran después de estar titulado, después de su licenciatura, hacer un máster, nosotros en Campus France ponemos a disposición en nuestro sitio web mucha información, y entre esta información están los catálogos en línea. Tenemos catálogo en línea donde pueden buscar hay más de 3.500 instituciones, y este catálogo es un motor de búsqueda de formaciones. Entonces van a entrar, por ejemplo, máster, más psicología, y van a tener todos los máster en psicología que existen en Francia. También hay fichas prácticas sobre las formaciones, sobre las universidades. Entonces, le invito a revisar nuestra página web, tiene mucha información, siempre actualizada. Entonces, vayan a verla. Si van a estudiar a Francia, por supuesto, se estudia en francés y por ende hay que hablar francés, generalmente el nivel B2 de idioma. Entonces, hay varias opciones, pueden estudiarlo, por supuesto, en Chile, en su universidad, puede ser que tengan francés, no lo sé si la Universidad Bio Bio lo ofrece, si no está la Alianza Francesa en Concepción, el Instituto Francés también en Santiago, y también existe la posibilidad de ir a estudiar francés a Francia. Y para ello, Campus France también le puede asesorar para que encuentren su escuela, para que saquen la visa de estudios, para ir a aprender francés y luego postular a la universidad desde Francia. Pero, y vuelvo atrás, hay cada vez más formaciones disponibles en inglés en Francia. Entonces, sobre todo, yo diría en ingeniería, negocios y management. Ciencias sociales es más complicado porque, bueno, si uno estudia Lacan o en inglés sería una pena, o sea, se estudia en francés. Entonces, según la carrera en que están, pueden revisar también esa disponibilidad de formaciones en inglés. Y ahí ver qué nivel necesitan. Si no, se pueden ir a Francia a aprender el idioma. Hablemos ahora de presupuesto, de dinero, porque es importante a la hora de tomar una decisión. Ya mencioné que la Universidad de Francia es pública. Significa que la calidad está garantizada por el Estado, pero también significa que los costos están subvencionados por el Estado. ¿Qué significa? Eso hace que es una de las universidades más económicas del mundo, por lo mismo. Se estima que un año por estudiante vale 14.000 euros, el valor real, digamos. Pero un estudiante internacional no europeo deberá pagar esos montos en un año de licenciatura, 2.770 euros, y un año de máster, 3.770 euros el año. En doctorado, como pueden ver, es muy, muy, muy económico porque atraer a doctorandos, atraer a investigadores es una de las prioridades para Francia. Entonces, esos son costos para la universidad pública, ¿cierto?
Si ahora fueran a estudiar a una escuela privada, a una escuela de moda, por ejemplo, ahí tendrían que revisar los costos que maneja esa escuela privada. Entonces, hay que ir después comparando. Em, Además, existen becas, becas y financiamientos. Ahora hay que saber que las becas existentes son para posgrado, para máster y doctorado. No hay para estudiar francés ni para pregrado, lamentablemente. Entonces, hay distintos tipos de becas. Hay becas europeas, como Erasmus, por ejemplo. Hay becas de la Embajada de Francia, una beca para máster, para doctorado. Hay beca del gobierno francés, como la beca Eiffel. También hay becas de instituciones, becas de la francofonía. Entonces, hay distintos tipos de becas y uno tiene, como estudiante, tiene que buscar la beca que corresponde y a su nivel de estudios y a su campo de estudios, por supuesto. Entonces, para ello, para buscar una beca, también existe un catálogo que es un motor de búsqueda para buscar becas. Y también les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales porque a medida que van saliendo las becas, nosotros las vamos publicando tanto en nuestro sitio como en las redes sociales. De hecho, esta mañana se publicó una sobre de Sciences Po, para los que quieren estudiar ciencia política. Está abierta la beca Eiffel, hay una beca de matemáticas también. Entonces, vayan revisando la que le puede servir. Em, el presupuesto para un estudiante para vivir en Francia, ahora le voy a presentar estimaciones, por supuesto. Entonces, se estima que para vivir en París son necesarios entre 900 y 1.100 euros mensuales, todo incluido, formación, alojamiento, comida, transporte. Y en la provincia, entre 600 y 900 euros. Por supuesto, más grande la ciudad, más caro va a ser vivir ahí. Entonces, eso lo voy a ligar con lo que le mencioné. La universidad es pública y entrega diplomas nacionales. Entonces, sí van a tener el mismo diploma, el mismo máster, por ejemplo. ¿Por qué no buscar una ciudad en la provincia? Porque va a ser más económico vivir en la provincia, además más fácil quedar porque hay menos demanda que en París, más fácil encontrar alojamiento. Bueno, como idea, como ahí verán en función de la malla también de la formación o si tienen a alguien que le puede alojar, que eso va a ser decisivo a la hora de tomar la decisión. Pero además, siendo estudiante, hay que saber que también hay varias ayudas. Hay una ayuda para el alojamiento, eso es una ayuda social para todos los residentes en Francia, incluidos los estudiantes extranjeros. Entonces, hay que hacer una solicitud de esa ayuda cuando uno llega a Francia y le pueden devolver una parte del arriendo, si ese está su nombre, por supuesto. El estudiante debe cotizar en la salud pública en Francia, que es muy buena, y esa inscripción, esa afiliación a la seguridad social es gratuita. Y le reembolsa una gran parte de los gastos médicos, 70%. Después se puede contratar un seguro adicional, pero la salud básica devuelve un 70%. Además, siendo estudiante, tiene un descuento en el transporte, que sea el transporte local o como el transporte nacional. Y tiene descuento también en actividades culturales, de ocio, algunas tiendas. Y hay que saber que el estudiante que va a Francia va con una visa de estudiante y esa visa de estudiante le permite trabajar. Le permite trabajar hasta 20 horas por semana, es decir, medio tiempo. Entonces, eso también puede ser una ayuda si es que no pudieron tener una beca. Entonces, es común que el estudiante trabaje los fines de semana, en las vacaciones. Entonces, el estudiante internacional tiene esa posibilidad. Ahora, ir a estudiar a Francia, ¿cómo se hace? Entonces, para postular, no vamos a postular a licencia porque ustedes ya están en la universidad, pero para postular a segundo año de licencia, tercer año de licencia o a máster, las postulaciones
se hacen a través de nosotros, a través de Campus France. Y de hecho, mencionó que abrimos la campaña de postulaciones hace una semana. Para máster abrió, o sea, todas las postulaciones abrieron el 1 de noviembre, que sea para primer año de licenciatura, para máster o también para arte. Y para máster van a cerrar hasta el 5 de marzo. Entonces eso les da el tiempo de ir preparando su postulación y su expediente en línea. Porque con Campus France deberán hacer un expediente en nuestra plataforma. Nosotros le enviamos, por supuesto, toda la información, los documentos que deben de presentar, el test de idioma. Le entregamos toda esa información y le guiamos también para que el expediente esté bien hecho, digamos, completo, que no falte nada. Y después, cuando terminen, que hayamos revisado, deben hacer una entrevista de postulación con nosotros y explicarnos su proyecto de estudios. La ventaja también de postular con nosotros, además de toda la ayuda que les entregamos, es que pueden postular hasta 7 formaciones, 7 másters, con un solo expediente. Entonces, eso hace generar mucho ahorro de tiempo. Y para los que quisieran postular en doctorado, el contacto se hace directamente con la escuela doctoral. En relación a postular, como el viernes mi colega va a hacer una presentación, sobre todo va a entrar más en detalle sobre el proceso de postulación. Y si realmente están interesados también, creo que el 3 de diciembre haremos una charla específica sobre la postulación de este año. Entonces, bueno, decidieron irse a Francia, postularon, quedaron y tienen que solicitar la visa. Entonces, la visa de estudiante se hace en 2 tiempos. Primero con nosotros, con Campus France, y después la solicitan en el consulado, porque nosotros en Campus France vemos la parte académica. Entonces, pasaron por nuestros servicios y después van al consulado y el consulado le va a pedir 3 documentos importantes, quiero decir, los mayores, obviamente estar aceptado, por supuesto, demostrar recursos económicos, eso es importante considerarlo también, hay que poder demostrar recursos económicos a la altura de 615 euros por mes, es decir, que uno demuestre que tiene cómo vivir allá, y tener un alojamiento para los 3 primeros meses. Y esa visa se la van a entregar por el tiempo que dure o sea, se la van a entregar por el tiempo del intercambio, si van de intercambio, o si van a estudiar una carrera por un año máximo, porque después esa visa se transforma en permiso de residencia y ese permiso de residencia permite que lo renueven en Francia. No tienen que volver a Chile todos los años para renovarlo, se puede hacer allá. Y de hecho, si tienen estudios largos, tienen la posibilidad de tener una visa, un permiso de residencia por 2 o 3 años que le cubra la totalidad de los estudios. Bueno, les dejo ahora leer los 10 buenos motivos para estudiar en Francia. Y mientras tanto, bueno, ya le mencioné, además de las 2 otras charlas que vamos a entregar este miércoles y este viernes a las 3, gracias a la Universidad de Bio Bio, que visiten nuestro stand, que decoramos con mucha información, con flyers, con brochures, con videos, y también que no duden en contactarse con nosotros. Todas las semanas hacemos webinars en línea, también donde van a poder hacer sus preguntas en directo y también, por supuesto, contestamos todos los correos. Entonces, nos pueden contactar al correo santiago@campusfrance.org y le invito a que vean nuestro sitio web, como le mencioné, tiene mucha información y que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, porque publicamos de 2 a 3 posts todos los días con información, la verdad, que puede ser útil si tienen esa intención de estudiar en Francia. Y no duden en contactarse con la Alianza Francesa ahí en Concepción también para estudiar francés. Entonces, voy a dejar de compartir y quizás voy a responder ahora las preguntas, si es que hay, voy a ir a ver a chatear.
No, no hay preguntas todavía, pero puede ser que lleguen. Por si quisieran que ahondara en un tema que mencioné, u otra pregunta. ¿Mm? Aaron, que pregunta si, y dice que no le quedó muy claro la diferencia entre una école y una universidad. Lo que pasa es que en Chile, yo diría que todo se estudia en la universidad, excepto carreras muy técnicas, no sé, gastronomía en el INACAP o en el DUOC, pero, por ejemplo, medicina se estudia en la universidad, o ingeniería, o traducción, todo se estudia en la universidad. En Francia no es tan así. ¿Ah? La universidad, yo diría, es más teórica. ¿Ah? Por ejemplo, el caso más notorio es en arte. Por ejemplo, historia del arte se va a estudiar en la universidad, mientras que artes plásticas se estudiará en una escuela de arte. ¿Mm? Lo mismo en música. El instrumento se estudiará en un conservatorio, en una escuela especializada de música, y musicología se estudiará en la universidad. ¿Ah? Entonces, pero uno cuando va buscando las formaciones, ahí le indican dónde se estudia. Entonces, eso no es un problema. A ver si me di a entender. Ujú. Uno si estudia ingeniería, necesariamente será en una escuela de ingeniería. ¿Mm? Aaron, que pregunta, ¿cómo se diferencia entre público y privado? Eh, Bueno, con los catálogos, cuando uno va buscando una formación, si empiezas a buscar en el catálogo nuestro, Aaron, ya verás que están todas las formaciones en Campus France son de universidades públicas. En general, o sea, bueno, primero, la universidad es pública, no existen universidades privadas. Perdón, existen dos universidades católicas, pero como la mayoría son públicas. Y las escuelas, como son, perdón, la escuela de ingeniería son públicas, la escuela de ciencias sociales son públicas, ¿ah? Sí, más bien en arte, en negocios, que ahí son escuelas privadas. Pero cuando tú vas buscando, en los catálogos está claramente descrito. ¿Ah? Y también yo te diré, el precio también indica si es privado o público. Público es más económico. ¿Ah? Pero cuando uno empieza a buscar, ahí se le hace más claro. Víctor, que pregunta si es posible estudiar francés allá, o sea, en Francia, y luego postular. Efectivamente, es posible, como le mencioné, o sea, nosotros podemos asesorar para ir a estudiar francés en Francia, aunque yo siempre recomiendo empezar a estudiar, aunque sea lo básico, en Chile, ¿ah? Mientras va montando su proyecto. ¿Ah? Está la Alianza Francesa en Concepción, por ejemplo, ¿ah? Y cuando tiene una base, puede ir a estudiar francés allá. Despegar, digamos, a tomar los niveles más altos, aunque también se puede empezar desde el inicio. Y entonces, ¿cómo vas a solicitar una visa de estudios para estudiar francés? Y entonces esa visa de estudios te da el permiso de residencia, y entonces como residente en Francia puedes postular directamente en la universidad. ¿Mm? Estando en Francia, las postulaciones a máster se hacen de forma directa. Pero si lo deseas, como Víctor, nos escribes y te podemos mandar toda esa información o asistir al mismo webinar del miércoles sobre francés, se va a mencionar. Pero se postula directamente. Y para estudiar francés nos escribes y te mandamos toda la información para que puedas buscar una escuela donde estudiar francés. Escuela o universidad. También es posible estudiar francés en la universidad. Ujú. Em, Aaron pregunta acerca de la estructura del doctorado, que dice que ha visto programas en otros países donde tienen los 2 primeros años de asignaturas o cursos y luego comienza la investigación. En Francia no es así, ¿eh? Porque, bueno, en Francia hay que saber que el doctorando, el estudiante de doctorado es considerado un investigador. Entonces, desde el inicio hace investigación y tiene unas pocas horas de clases o seminarios. De memoria son 167 horas en los 3 o 4 años de doctorado, ¿eh?
va a depender de los ramos, que hay ramos obligatorios y hay ramos opcionales, dependiendo de lo que va a estudiar, dependiendo de cada escuela doctoral. Pero desde el inicio se estudia y se investiga. Pero eso es, el doctorado es realmente un tema aparte, entonces te invito, Aaron, a asistir a nuestro webinar sobre el doctorado. ¿Algunas otras preguntas? Parece que no. Aaron, sí, sí queda una. Ya. ¿La postulación tienen costo? ¿Cuánto? La postulación es por Campus France, sí, efectivamente hay un costo de gastos administrativos. El valor 2020 son 123.000 pesos. Pero recuerden que le asesoramos en todo el proceso, revisamos su expediente, estamos a su lado desde que inician hasta la visa y y darle información hasta que se vaya. Como mencioné, sobre todo no duden en contactarse con nosotros y después tienen más preguntas, el correo santiago@campusfrance.org. ¿Puedes escribir el correo en el chat, Swasik? Sí, lo voy a escribir, santiago@campusfrance.org. Y repito, el sitio web nuestro, chile.campusfrance.org. Chile o Chile, da lo mismo, los dos funcionan. Muy bien, bueno, espero que esta charla le haya aportado información y bueno, espero estar en contacto con ustedes entonces este año, el próximo año, pronto. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias nuevamente a la Universidad del Biobío por invitarnos a Campus France. Muchas gracias a ti, Swasik. Muchas gracias Muchas por toda la gracias. información y esperamos que puedan asistir a las otras dos charlas. Y ver documentación en el stand también, claro. Sí. ¿Hay otra consulta? Sí, soy de Francia. Sí, efectivamente. Por eso mi nombre. Bueno, muchas gracias y esperamos Mm, verlos en las otras charlas. Bueno, Hasta gracias a luego. todos, gracias Teresa, y hasta luego entonces.